¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajo. Este es el programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Le agradecemos mucho su presencia en este día feriado, el día en que se salen a recordar los derechos laborales. Hoy hubo 2 marchas aquí en la ciudad de Puebla. De eso vamos a hablar más adelante. Me acompaña Martín Hernández Alcántara, buenas noches. Y pues hay muchas noticias, hay muchos asuntos interesantes que platicar. Uno de ellos que está llamando mucho la atención a nivel de la prensa nacional es lo que ocurrió el sábado en el Consejo Nacional del PAN. Incluso hay hasta una grabación, no es solamente una narración, hay una grabación donde perfectamente se escucha este pleito que se ha dado entre Juan José Rodríguez Prats, panista de Tabasco, muy crítico dentro del PAN. La semana pasada estuvo aquí en Puebla, encabezando a los críticos del panismo en Puebla, peleándose abiertamente en el Consejo Nacional del PAN con Felipe Calderón Hinojosa. Una discusión que se deriva del tema de la equidad para elegir al candidato a la presidencia de la República. Y entonces esto derivó en que se diera una muy fuerte discusión entre Calderón y Rodríguez Prats, luego de que Rodríguez Prats le recrimina a Felipe Calderón de ser el principal promotor de Margarita Zavala y le pide que él no sea el promotor de Margarita Zavala. Si va a haber equidad, si él está pidiendo equidad en el partido, él tendría que no estar interviniendo a favor de su esposa. Entonces, después de eso, Rodríguez Prats lo acusa de que él quiso imponer a Roberto Gil como dirigente nacional del PAN y a Ernesto Cordero como candidato presidencial en los comicios del año 2012. Y esto encendió los ánimos de Felipe Calderón, quien de manera sorpresiva le recrimina cosas a Rodríguez Prats, que van desde decirle que él lo metió al PAN cuando no pudo ser candidato por el PRI en Tabasco, que él ha sido totalmente equitativo, que durante su sexenio los presidentes que llegaron al Comité Ejecutivo Nacional del PAN era porque tenían la militancia, como era el caso de César Nava. Y después él mismo dice que ha pensado en la posibilidad de dejar el Partido Acción Nacional. Sí prevalece la falta de equidad, y dice una cosa muy interesante, porque hay panistas que son muy groseros, como acusa Juan José Rodríguez Prats, pero particularmente porque dice hay panistas que sienten poder dentro del partido por el control del padrón del partido. Pareciera que esta expresión pues lleva dedicatoria a Rafael Moreno Valle Rosas. ¿Por qué? Pues porque Moreno Valle Rosas tiene fama de que es el que ha alterado, él y su grupo político, los padrones tanto del PAN como del PRD, y que a partir de eso tiene una muy importante influencia en estos dos partidos. Las cosas llegaron ya a la confrontación personal, que hay un momento en que cuando Felipe Calderón empieza a decir a Juan José Rodríguez Prats que es un ardido, que es un grosero, que es un lépero, altanero, que se acuerde cuando él lo metió al PAN. Rodríguez Prats en 2 ocasiones interpela a Felipe Calderón y su comentario es: estabas tomado, estás tomado, o sea, recriminándole su alcoholismo a Felipe Calderón. Y Felipe Calderón, de una manera contradictoria, por un lado dice que Juan José Rodríguez es una persona muy valiente, muy inteligente, pero por el otro lado lo acusa de ser como parte de esta intolerancia dentro del PAN. Esto que arroja, pues arroja que hay una fuerte fractura hacia dentro del PAN, una disputa de poder, que puede llegar a ser un factor de debilidad del Partido Acción Nacional, que algunos ya están empezando a ver esta debilidad en la candidatura de Josefina Vázquez Mota, quien también acudió a este Consejo Nacional del PAN a pedirle al panismo que cierre filas en torno a la elección del Estado de México, porque ella no ve la ayuda o la presencia de todas las fuerzas internas del PAN apostadas a buscar el triunfo del Estado de México.
Esto está reflejando que hay una división, una confrontación y que el Partido de Acción Nacional, contrario a lo que muchos piensan, de que está regresando nuevamente su época, sus tiempos, sus posibilidades y que tienen el camino allanado para ganar la presidencia en el año 2018, esto indica que adentro hay una crisis que pudiera llevarlos a una derrota, porque imaginémonos si el proceso de selección del candidato, del candidato presidencial del PAN, provocara una decisión, si por ejemplo Felipe Calderón abandonara el partido. ¿Lo crees posible? ¿Crees que lo haría? O sea, que Margarita se fuera por la vía independiente. Pareciera, ahora, hay varias lecturas, ¿no? No es nada más un chantaje, una suerte de medida de presión, una expresión incluso, pues hay un exabrupto que tuvo nada más, una suerte de berrinche. A ver, por un lado hay quienes piensan que es la manera de los Calderón, de Calderón Zavala, como de recuperar un terreno, un liderazgo que ya no tienen. Que ya no tienen. ¿Por qué? Bueno, porque el poder desgasta. Así es. Porque dejó muchos saldos negativos su gobierno, porque es el único expresidente de México que está peleando por seguir vigente en la política, rompiendo las reglas tradicionales en México de los presidentes. Vicente Fox hace su activismo, pero no está dentro del PAN. Él, de hecho, está como fuera del PAN prácticamente, ¿no? O sea, estuvo apoyando incluso a Enrique Peña Nieto. Y abiertamente, ¿eh? Abiertamente. En el PRI, Salinas se sabe que opera grupos del poder, pero no está en la política, digamos, activa. O sea, presenta sus libros, sus declaraciones. Sus libros, saben que maneja los hilos de un grupo de poder, de empresarios. Fuerte, ¿no? Sí, pero no está él buscando ser candidato, ni que uno de sus hijos, ni su esposa, ni él particularmente nunca se le ha visto apadrinando a un solo candidato. Ernesto Zedillo se retiró a la vida privada, a la vida empresarial. Y académica también. Claro, expresidentes como José López Portillo, como Miguel de la Madrid Hurtado, pues prácticamente se retiraron. Hasta Echeverría. Exactamente. Y solamente Felipe Calderón está en ese camino. Entonces, hay una lectura por ese lado. Por otro lado, hay quien dicen que tanto Calderón como su esposa, desde un principio han planteado que la única manera de regresar al poder es creando una especie de decisión en el PAN. Hay una cosa muy interesante que a veces ha pasado desapercibida. Todos sabemos que el PAN es dominado por grupos conservadores, que son los llamados panistas tradicionales, que pertenecían a la organización secreta del Yunque. Que ya no lo es. Y que es una organización vinculada a un catolicismo sectario. Recalcitrante, ¿no? Un sectario, o sea, un catolicismo que busca el poder, que está identificado con el sector más conservador de la Iglesia Católica, pero que particularmente el PAN durante muchos años siempre fue muy excluyente con quienes no eran parte de este mundo conservador. Así es. Sin embargo, durante el gobierno de Felipe Calderón, usted recordará que había una diputada muy polémica que se llama Rosy Orozco. Rosy Orozco es una diputada que destacó por promover leyes, por hacer denuncias contra el tráfico de personas, muy activista en eso. Y ella es cristiana. Y hay otras, durante el gobierno de Calderón hubo otros legisladores cristianos. Entonces, con Calderón, digamos, hubo una corriente cristiana dentro del PAN, que uno a lo mejor podría decir, no necesariamente católica. Exactamente. Uno podría decir, bueno, pues es el PAN que se está abriendo, pero no, hay quienes dicen que incluso Felipe Calderón y Margarita Zavala ya no serían católicos. ¿Ya son cristianos? Son cristianos. Entonces ellos como que fueron alejándose, digamos, de esta parte sectaria del PAN, ¿sí? Entonces, hay quienes dicen que ellos siempre han planteado que la única manera, digamos, de regresar a la política activa es como generar una escisión, porque ellos son sabedores de que más allá del tema de ganar una candidatura, la marca PAN hoy ya no es una marca exitosa como era antes,
Antes el PAN, es que tú llevaras el logotipo PAN, pues siempre la gente identificaba una serie de valores democráticos, en algunos casos, en otros estas ideas conservadoras, ¿no? O sea, hay gente que a veces no veía el tema ni de las libertades, ni de la democracia, ni del combate a la corrupción, simplemente pues por ser católicos, por ser conservadores, pues seguían al PAN. Digo, Claro. hay un nicho muy importante de votantes en Puebla que son Sí, familias panistas, conservadores y que votan por el PAN por cuasi custodias, digamos. por esa identidad conservadora, ¿no? Que va más allá del tema de cómo gobiernan políticas Y de públicas. quiénes son los Como los candidatos, como que incluso, no se fijan en esa parte. Pero ahora el PAN ya no vende igual, ya no tiene ese imán, esos valores. Y que la fuerza antes- moral que tuvo también como oposición, Fermín, Claro. porque fue un partido importante de oposición, ¿no? Claro. Entonces el PAN ahora es un partido que se ha identificado con la corrupción, que se ha identificado con la violencia, El tráfico de influencias, tráfico de influencias. los vicios priistas. Y sobre todo que perdió mucho la identidad. A ver, aquí en Puebla llevamos 6 años y meses con gobiernos aparentemente panistas y resulta que los panistas no están en el poder. Ni un panista. Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas Bueno, Pablo Rodríguez Regordosa. es una excepción y encontraremos 3 o 4 más. Ya nada más, ¿eh? Y algunos subsecretarios, algunos directores. Pero en general, quienes han gobernado este estado son Morenovallistas, ¿no? morenovallistas, en su mayoría expriistas. Como Marlos Riestra, por ejemplo. Como- Esos nunca se afiliaron. No, El papá era el papá era priista, priista. pero por ejemplo, en los casos de Fernando Manzanilla Prieto, de Jorge Aguilar, ellos se hicieron con Rafael Moreno Vallarrosas cuando Moreno Vallarrosas era de los llamados cachorros de la revolución, ¿no? O sea, Sí. de estas familias que habían heredado el poder político, en este caso él por su abuelo, y que su abuelo que había sido militar, gobernador de Puebla, con muy mala suerte, ellos hicieron en el prisma. Entonces, actualmente, por ejemplo, en el gobierno de Antonio Gali Fayad y en el gobierno de Luis Van Cerrato, el alcalde de la ciudad de Puebla, pues no se percibe la No, presencia de militantes del PAN. Y ni tampoco una suerte de política pública, Fermín, porque puede ser que no haya personalidades del Partido de Acción Nacional en el gobierno, pero que hubiera políticas públicas como las que ha propuesto Acción Nacional desde las campañas, desde las candidaturas. Hay una ausencia total de ese tipo de cosas, ¿no? Claro, yo recuerdo que hace años, que te diré, hace 10 años, la fuerza del PAN era siempre hablar cómo gobierna el PAN. Sí, lo presumían mucho, Ellos ¿no? tenían campañas, así gobierna el PAN. Así es. Eso se perdió, porque de pronto decir así gobierna el PAN, pues ha resultado ser negativo. Pues ahí Sí, te va a tenemos el sacar caso- miles de muertos, narcotráfico, corrupción. malos gobernadores. Ahí tenemos el caso de Guillermo Padres en Sonora, tenemos el caso de Estrada Cajigal en Morelos, Bueno, y cuando aquí- se casó con una muchacha que su papá era un conocido narcotraficante en el estado. Y por ahí no más lejos acá, Puebla, ¿no? Claro, Puebla. Entonces, se dice que los Calderón siempre han intentado generar como una ruptura hacia el interior del PAN. Lo cierto es que ya hubo este enfrentamiento, este encontronazo entre los Calderón contra Ricardo Anaya, el presidente nacional del PAN, porque básicamente esta discusión no solamente fue porque dos panistas se encontraron ahí en el Consejo Nacional del PAN y se dijeron de cosas, no. Esa discusión se deriva porque Felipe Calderón lanza estos ataques diciendo que Ricardo Anaya Sí. No está teniendo equidad. no está generando equidad. Y se sabe que Rafael Moreno Valle Rosas en esta discusión se unió a Felipe Calderón. Así es. Entonces, esto habla de que esta división del PAN pues pudiera ser el talón de Aquiles. Oye, se va quitando también la idea que ya sería más o menos hegemónica, Fermín, de que ya no había otra candidata para Acción Nacional que Margarita Zavala, ¿no? Digamos, hace unos 2, 3 meses todo el mundo decía, es Margarita Zavala y no va a ser otra, ya ni le busquen. Y ahora parece ser que está muy desgastada Margarita Zavala. Anaya está subiendo en las preferencias, el único que no sube, por supuesto, es Moreno Valle, que buscará acomodarse.
Pero ya no se puede decir que Margarita Zavala es la candidata natural de Acción Nacional, ¿o sí te parece? No, no, no. Es más, a ver, yo siempre he creído que entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya sería mejor candidato. Así lo vemos incluso muchos panistas, ¿eh? A ver, te voy a decir 5 atributos o 5 diferencias. Uno, Ricardo Anaya no trae encima el desgaste de un gobierno, como es el caso de Margarita Zavala. Para nada. Que trae pues, todos los muertos. Actos de Y corrupción. no estamos hablando de Oye, la familia de Margarita, Iberdrola y todo lo que tenemos ahí puesto. de suposiciones. Pues están los más de 100,000 muertos que dejó el sexenio de Felipe Calderón. Y los actos de corrupción de sus hermanos, de Margarita Zavala. Sí, claro. Pues. Segundo, bueno, y Ricardo Anaya sí trae algunos escándalos menores contra lo que puede suponer la esposa de un expresidente. Lo que de la más le han República. criticado son sus viajes al extranjero, donde tiene estudiando ahí a los hijos. Sí, que ¿no? su familia vive en Atlanta, Y en que él Estados viajaba Unidos, cada fin de semana. pero al viaja. final él salió bien del conflicto porque él exhibió que es dueño ahí de unas plazas comerciales en Querétaro, que son aparentemente... Presentó la documentación con la que, digamos, patrocina sus viajes, financia sus viajes. ¿no? Ajá, o sea, lo que le pueden criticar es que su familia viva en Estados Unidos, es decir, como que reniegue de La educación mexicana. la el educación, mexicano. de vivir en México, ¿no? Segundo, Margarita Zavala no es una mujer de ideas. Yo he intentado muchas veces ponerle atención a lo que dice y no es de ideas. Es carismática, ¿no? Cae bien, A ver, digamos, tiene buena presencia. Margarita Zavala le pasa un poco lo que pasa con Donald Trump, lo que pasa con otros famosos candidatos independientes que se parecen mucho a la gente. Eso. O sea, A Margarita la Zavala gente es... de a pie. a la Claro, gente Margarita Zavala es como una ama de casa, digo, y no estoy hablando negativamente. No. No, o sea, Una señora sencilla, mira, ya se volvió a ver aquí. ya Nos quieren pegar aquí. se mejor, mejor hay cortes. Ya se Ya enojó hablamos Rubén. del PRI, A ver, ya pasemos nos vio a- muy feo. Vamos a hablar de las noticias de hoy. Pero no es una mujer de ideas. Yo he oído entrevistas y ella no habla de ningún proyecto específico para sacar adelante los problemas de México. Es más, hay una entrevista que le hace este periodista de Estados Unidos, este periodista latino, Jorge Ramos. donde le pregunta sobre el tema de la corrupción y ella no puede nunca contestar. Y Ricardo Anaya es bueno debatiendo. Sí. Es un gran debate, muy bien. Y es perverso. Y ¿no? yo creo que el único, te diría, que en estos momentos estaría a la altura para poder enfrentarse A López Obrador. a López Obrador. Ya incluso a Bueno, Ricardo Anaya. toda la propaganda pautada por el INE del Partido de Acción Nacional aparece Anaya criticando a López Obrador, exigiendo su renuncia. Él ya trae una Vela una cuando campaña los pone, para posicionarse él como candidato viable, ¿no? cuando lo pone a debatir y apabulla a Mario Fabio Sí. Beltrones. Entonces Lo dejó callado, ¿no? es un personaje que debate muy bien. 3, es joven, Tiene unos 43 años. Un poquito creo que menos. Menos, Sí, 38. es joven, se le ve como alguien distinto. A algunos les cae muy bien, a otros les cae pésimamente, pero bueno, ¿A ti cómo te cae? Ah, te cae bien. no, me parece un político Eh. interesante. Vas a votar por él si sale, ¿no? A ver, si fuera entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya, Vos por allá. Yo también votaría por Yo él. Si votaría fuera por Anaya. panista, pero nunca Claro. vas a ser panista. pero también si fuera el PAN y otro partido, yo votaría por cualquier otro partido. Ya no votas por por el PAN. No. O sea, después del desastre que hizo Felipe Calderón, ¿Crees que haya sido peor que Peña? No. sí, claro que sí. Sí. A ver, con Por la estela de muertos. con Felipe Calderón, recordemos que Ernesto Zedillo estabilizó la economía. Sí. La economía de pronto iba bien, le toca a Fox no hizo nada por el crecimiento económico, pero se mantuvo estable la economía. Llegó Felipe Calderón y empezó a ir mal todo. Sí, todo lo hizo mal. Lo que pasa es que a él como que no le estallan todos los problemas. Y uno de ellos fue el económico. Y de decir, no hay crisis. Y desde la época de Calderón ya se percibía que en este país la economía no estaba caminando bien. Una obsesión. O sea, ¿sostendrías que Felipe Calderón fue peor presidente de lo que ha sido hasta ahora Peña Nieto? Sí, claro. A ver, antes de Felipe Calderón, este país no estaba en los índices de violencia que actualmente Sí, bueno, eso fue una estupidez de Calderón. tiene. Y es algo muy grave. O
O sea, estamos perdiendo territorios enteros. Sí. A ver, O las hace una guerra sin preparación. yo te lo digo, a ver, en mi caso, yo de niño, mi familia iba mucho a Michoacán, íbamos de viaje, una familia, clase mediera, agarraba su coche y se iba a Michoacán. Tranquilamente por Estaba carretera, muy bonito, ¿no? Y Jalisco, ibas a los pueblos de Jalisco, en esa época en que la moneda lo permitía, te ibas en coche a Estados Unidos a comprar cosas a Estados Unidos, que hoy es visto como algo de lujos, como una situación lujosa. En esa época no era visto así, era al revés. Era que tú hacías tus ahorros, ibas a comprar ropa económica, cosas económicas a Estados Unidos. Lugares estos de a dólar, ¿no? Porque dólar por prenda. el tipo de cambio en aquel entonces lo permitía. A partir del gobierno de Felipe Calderón, este país es intransitable en vastas regiones. Veracruz, Tamaulipas, se Michoacán, descompuso. una parte de Guerrero. Los hoteles en Acapulco, ¿no? Están o sea, siendo vigilados por soldados. había antes zonas que eran clásicas, pero no como lo ocurrió con Felipe Calderón. Bueno, otro atributo que tiene Ricardo Anaya, que sería contraproducente con Margarita Zavala, es que es un político que no ha necesitado hacer como alianzas. O sea, tiene mucho poder dentro del PAN. Pues controla el PAN, ¿eh? Controla Los el PAN. delegados son de él, ¿no? Y ha ¿Cuánto logrado, hablan de 75% de los delegados, dice? exactamente, ha logrado vencer a los Calderón y a Rafael Moreno Valle Rosas y en general a todas las fuerzas internas del PAN. Oye, este sí es el único que le dio la vuelta a Moreno Valle dentro del PAN. Sí, Porque claro. Moreno Valle lo quería utilizar a él y Ricardo Anaya le dio la vuelta y le ganó la partida Claro. y lo dejó ahí. Ese sería otro atributo de Ricardo Anaya. Es más perverso que los otros. Sí, claro. Recordemos que él era como un muchacho que estaba supeditado a Gustavo Madero. Y entonces, Lo brinca. en el esquema que había, y por eso yo creo que por eso me cae muy bien, ¿eh? Por perverso. No, por perverso. Porque si tú te das cuenta, en el esquema que había era Gustavo Madero le solapó todo a Rafael Moreno Valle Rosas. Sí. Todo. Bueno, al principio como que se quiso poner gallito, pero terminó doblándose. Entonces, en el esquema que había era Gustavo Madero dejaba a Ricardo Anaya, Buscó primero la continuidad, ¿te acuerdas? No pudo Sí. y después iba a dejar a Anaya. Anaya como su testaferro. Una suerte de títere. Exacto. Y se decía que Anaya llegaba con el apoyo de Rafael Moreno Valle Rosas Sí. para que Rafael Moreno Valle Rosas lo controlara y entonces Ricardo Anaya trabajara para favor de la convertir candidatura a de- Moreno Valle en candidato Es presidencial. el que iba a traicionar a Madero para irse con Moreno Valle. Llegó Ricardo Anaya y uno se liberó de Gustavo Madero. Y no le cumplió a Moreno Valle. Ahora Gustavo Madero es un funcionario X en el gobierno de Chihuahua, por cierto, bastante mal, porque el El gobierno de Corral. Javier Corral decepciona a propios y extraños. Sí. Malísimo. Todo lo que él antes cuestionaba lo fue a reproducir en Sobre Chihuahua. todo vamos a ver cómo va a resolver lo de Miroslava Breach, pero eso Bueno. lo veremos después. No permitió que Rafael Moreno Valle Rosas Controlar. se le metiera a su grupo, a su presidencia y lo relegó. Por eso hoy Moreno Valle está combatiéndolo. Eso es muy interesante. Se dice que, por ejemplo, en el esquema de Rafael Moreno Valle Rosas estaba el año pasado, que hubo elección en 12 estados, él decía, al otro día de la elección, Ricardo Anaya cae de la presidencia, yo tomo el control del partido y de ahí nadie me detiene para convertirme en candidato presidencial. Y hubo quien le creyó. Porque Moreno Valle suponía que Ricardo Anaya sufría una derrota arrasante en la elección del año pasado. Según los pronósticos del grupo Moreno Vallista, el PAN solo ganaba Puebla y otros 2 estados. Por eso hay quien dice que la noche de esa elección, Rafael Moreno Valle Rosas era un hombre desencajado, enojado. Parece que había perdido A la pesar elección. del triunfo de Gali. Sí, claro. ¿Por qué? Porque para él fue un golpe al hígado enterarse que había ganado Corral en Chihuahua. Porque nadie pensaba que ganaba Corral en Chihuahua.
Para él fue un golpe al hígado que ganara Miguel Ángel Yunes en Veracruz. Esos 2 estados para él fue un golpe mortal. Y luego Yunes empezó también a atacar veladamente a Moreno Valle, hay que recordar, con el caso Duarte. Al final ganaron 7 estados, el PAN. Tuvo el mejor resultado de Anaya de todos los presidentes del partido. Ningún otro presidente del PAN había ganado en una sola elección 7 gobernaturas. Y luego se hizo el control del PAN. Y a partir de ese momento, si tú te das cuenta, empieza a escribirse el desquebrajamiento del proyecto presidencial de Rafael Moreno Valle. Y paradojas de la vida, también se va Manlio Fabio Beltrones de la dirigencia nacional del PRI. Y muchos interpretan que él derrotó a Manlio Fabio. Así es, que como ya le había ganado en el debate y le ganó después en la elección. Claro, pues por eso estamos viendo esta fractura interna, porque Ricardo Anaya está demostrando mucho poder y hay ahorita una situación ahí muy complicada. Oye, ¿y las grabaciones que las habrá filtrado el propio Anaya? ¿A quién beneficia? No, yo creo que lo filtró Felipe Calderón. Felipe Calderón. Ahora, esta tiene muchas filtraciones en Universal, ¿no? Sí, sí. A ver cuándo vemos una contra el PRI, porque ya tenemos contra Morena, contra el PAN. Porque acuérdate que el escándalo contra Ricardo Anaya lo estallaron en el Universal. Así es. Fue nota principal de 8 columnas. De que iba a ver a sus hijos a Atlanta. Que su familia vive en Atlanta y que va cada fin de semana. Y la primera nota era como una interpretación de Ricardo Anaya está usando el dinero del partido. Uh-huh. Después Ricardo Anaya contestó, no le dieron el mismo espacio donde él contesta, yo soy dueño por, creo que herencia familiar, alguna cosa así. 2 o 3 plazas. De plazas comerciales en Querétaro, ¿sí? Bueno, que era una contestación más o menos, digamos, aceptable para decir, tengo este ingreso económico que permite que mi familia viva. Y aminora la crítica en el sentido de que no son recursos públicos, pero sí queda todavía este lastre de tú no confías en México, claro. Tú no tienes ahí el asunto, ¿no? Entonces, desde ahí se percibió que eran los Calderón intentando ir raspando a Anaya. Bajar de la contienda a Ricardo Anaya. No lo lograron. Me parecería que esta grabación, como decir, sí estoy estudiando la posibilidad de irme del PAN. Que te voy a decir una cosa. Oye, si se va del PAN, Calderón le hace un favor al PAN, ¿eh? Si tú escuchas la grabación, o sea, tú sí escuchas a un Juan José Rodríguez Prats enojado, gritándole. Siempre ha sido belicoso Rodríguez Prats. Por eso, pero sí se le nota discutiendo. Uh-huh. Y Felipe Calderón, en la parte más importante, muy ecuánime, ¿no? Es como un discurso ya muy elaborado, ¿no? Sí, he pensado en salirme del PAN porque hay inequidad y porque no hay estos panistas que aman a la patria. Uh-huh. O sea, se le nota como un discurso preparado para ser filtrado. Uh-huh. Si tú te das cuenta, ahí está diferencia. O sea, no es un Felipe Calderón. Y no sería difícil calentarle los ánimos a Rodríguez Prats para que cayera una trampa como esa, ¿no? ¿Quién sabe? Yo creo que sí. ¿Sí? No sé. ¿Tu dime? No, pues no sé. Necesitaríamos preguntarle a él. A Rodríguez Prats ahora que venga otra vez a Puebla. Muy bien. Bueno, esto es lo que está dominando la agenda nacional. Ahora aquí en Puebla tenemos también temas muy interesantes. Martín. Auditorio, buenas noches. Pues la noticia principal que tenemos para mañana en la edición impresa de la Jornada de Oriente y que también pueden encontrar en nuestro portal es un recorrido que hicimos este fin de semana por la llamada Ciudad Modelo Audi. Ustedes recordarán, esta ciudad modelo fue presentada como el proyecto estelar en el final del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas. De hecho, el exgobernador rindió ahí como gobernador su último informe, el 6º informe de labores. Y bueno, lo que pudimos constatar en este recorrido que hicimos su servidor y nuestro fotoperiodista José Castañares es que prácticamente la ciudad modelo Fermín es una ciudad fantasma. Es decir, están los edificios vistosos del morenovallismo, uh-huh. El auditorio, el Centro Integral de Servicios, el Centro de Salud y Servicios Ampliados, los edificios del Centro Escolar, que ahorita practicaremos eso, Centro Escolar Rafael Moreno Valle Rosas, se llama Centro Escolar Doctor y General Rafael Moreno Valle Rosas, los edificios de la Universidad Tecnológica y centenas de departamentos de interés social, terminados ya, Fermín, y no hay gente. No hay gente, solamente encontramos a lo largo de este fin de semana 2 grupos de gente. Un grupo más o menos numeroso de estudiantes del centro escolar que estaban practicando, digamos, las coreografías para el desfile del 5 de mayo uh-huh. Y un grupo de no más de 10 pues turistas o gente que estaba hospedada en huéspedes del Hotel La Quinta. De ahí, Quinta Real. Todo desierto, Fermín. Es decir, podías ver 1 o 2 albañiles, algún jardinero por ahí. Eso sí,
las calles cuidadas, uno ve la infraestructura impecable, no hay hierba crecida, se ve que están cuidando la cosa. Es decir, es una ciudad sin gente. Eso es lo que te puedo decir. Preguntando con las personas, pues no abren el Centro Integral de Servicios, no abren tampoco el centro este centro de salud, funciona el centro escolar, pero todo lo demás no sirve. Y obviamente la gente que va al centro escolar pues no es gente que viva en la ciudad, ¿no? Porque no hay un solo departamento, Fermín, habitado. Hay una de las promotoras de vivienda ahí que se llama El Pilar, que tiene incluso un centro de atención y estaba abierto, incluso hoy que era día feriado. Pues no se acerca a nadie, no hay actividad. Es como si estuviéramos frente a la segunda edición de la célula marinista, donde te acuerdas, si están las aduanas, las pesas, toda la infraestructura para eso que llamaban un puerto seco en Oriental, pero sin gente. No hay gente en la ciudad modelo de Audi. Está abandonada. Está abandonada en cuanto a que los edificios que terminaron, sí, y tiene infraestructura, todo. Que no sé, a ver, tú coméntanos. A mí me han dicho que son edificios que se ven monumentales. Sí, lo es. Muy grandes, como le gustaba a Rafael Moreno Vallarosas, que se construía básicamente hacia arriba. Exactamente. Muchos vidrios, digamos, puentes, vistosos, pues. O sea, modernos, edificios. Muy modernos. Te puedes asomar incluso, Fermín, y lo estamos relatando en la crónica para mañana, por los vidrios que sirven también como de fachada, y tú ves equipos de cómputo, mobiliario, todo dispuesto, pero ni una persona. O sea, los edificios terminados del gobierno, nadie los utiliza. No hay un centro integral de servicio. Y los edificios que están en construcción no se ve trabajadores avanzando en las obras. No. Sí se le da mantenimiento, pero pareciera que después del último informe de Rafael Moreno Vallarosas, que lo hizo allá en el centro de convenciones de la ciudad de Modelo, parece que se paralizó todo en la ciudad de Modelo. ¿Cuándo fue el último informe? 15 de enero, Fermín. El 15 de enero fue el día en el que Moreno Valle rindió su informe en el auditorio, y estamos relatando también la crónica. El Centro Integral de Servicios para esa ocasión fue habilitado como sala de prensa improvisada. Estamos hablando de que ya llevamos 3 meses y medio. 3 meses y medio que está en abandono. Alguien podría decir nadie vive, que ahorita es poco tiempo. Sin embargo, las construcciones, si no se les da ocupación, empiezan a deteriorarse. Ahora, más allá de todo esto, el problema básico, Martín, es la dinámica que vimos en el gobierno de Rafael Moreno Vallarosas. No había planeación. Eran obras resultado de la imaginación, del capricho, ¿no? Del grupo político en el poder, de pensar que las cosas van a funcionar. Claro. La planeación lleva a que tu imaginación, lo que tú crees que va a funcionar, tienes que buscar siempre elementos que te digan si eso puede o no funcionar. Tienes que encontrar elementos que te digan esto sí va a estar acorde a las realidades existentes. Claro. Con Moreno Valle eso no ocurrió. Por eso, si hacemos un recuento, no funcionan la mayoría de las cosas que hizo Rafael Moreno Vallarosas. Las ciclopistas no funcionan desde el punto de vista que están mal planeadas, no hay seguridad. Si tú, por ejemplo, vas al Centro Integral de Servicios de la vía Tliscayo, es un edificio sobrado para los servicios que brindan. Bueno, hay una cosa que es tan elemental que tú dices, aquí hubo una carencia de planeación. Digo, estamos ya con lluvias, aunque no estemos todavía en temporada de lluvias, pero tú vas, por ejemplo, al CIS aquí de la vía Tliscayo, y si hay temporada de lluvias y tú necesitas transitar de un edificio a otro, no puedes. Pues se hace otra laguna. O te mojas, acabas como sopa, empapado, o no puedes movilizarte porque hasta que pase la lluvia, porque nadie se le ocurrió que en Puebla llueve mucho, y que cómo vas a comunicarte de un edificio a otro, que están alejados dentro del mismo CIS. Así es. Que nadie se le ocurrió poner, por ejemplo, algún sistema, ¿cómo se le llamaría? Un techo de plástico, algún corredor especial para que la gente pueda transitar. Si vemos otras obras, por teleférico, tren turístico, que al final, te lo digo, van a acabar quebrando, o los van a subsidiar, o van a quebrar porque no son lo suficientemente rentables. Oye, ¿sabes cuál? La Estrella de Puebla. Ahora, no veamos lo que ya se hizo, sino lo que quiso hacer Rafael.
Si tú te acuerdas, Rafael Moreno Vallerosas, alguna vez tenía un proyecto... De la ciudad rural. Ajá, un proyecto loco, porque no puede verse de otra manera. Demencial, dirías tú. Sí, claro. No es exagerado. Sí, no, a ver. ¿Cómo se puede interpretar este proyecto que tenía de construir las llamadas ciudades rurales? Que además ya era un modelo que se había aplicado en Chiapas y que había fracasado, que era... Con Sabines, ¿no? ¿Se aplicó? Sí. Saca a la gente de sus comunidades y llévatelos a vivir a otra ciudad, pero gente del campo. Sí. Para evitar la dispersión, decía que se concentren los servicios en una sola. Claro. ¿Qué identidad tiene una persona que vive en su casa, que tiene su corral, que a veces ahí en su propia casa tiene su parcela, que tiene economía de traspatio, digamos, que a veces tiene pozo, y que tú de repente los agarres a la fuerza? Sí, porque allá en Chiapas los desalojaron, ¿verdad? Sí, te los llevas a la fuerza y te los llevas a una casa de interés social que no tiene espacio para animales, que no tiene huerta, que no tiene nada. No tiene ni árboles. Y que además la pregunta era, ¿y en qué van a trabajar? Pues aquí les vamos a dar un trabajito, mira. A ver, ¿en qué van a trabajar? O sea, ¿cómo puedes tú crear una ciudad? Las ciudades no se crean por decreto. Pero como aquí no le funcionó, dicen que con esto se desquitó, ¿no? Las ciudades van generándose por necesidades, por dinámicas económicas, sociales. Son procesos largos. No es que tú digas, aquí quiero una ciudad y aquí se hace esta ciudad. Solamente hay casos muy raros, muy atípicos, como por ejemplo Las Vegas, que fueron en medio del desierto, se instalaron casinos, hoteles y ahí sí subió. Pero fue muy planeado eso, ¿no? Por eso, pero son como casos atípicos, casos de excepción. Pero en general no funciona esto de que tú agarres y digas, a ver, por decreto, toda esta gente va a dejar sus casas y a la fuerza me los llevo acá. A ver, ¿dónde van a encontrar trabajo? ¿Cómo vas a resolver los problemas de identidad? ¿Cómo vas a lograr que tengan... Oye, pero los morenovallistas te podrían decir, Fermín, pero si ahí está Audi, aquí van a vivir los trabajadores. A ver, porque es una falta de planeación. En los proyectos de Rafael Moreno Vallerosas estaba que no solamente se construyera una ciudad de servicios, eso está bien, sino que el proyecto era que se hiciera un municipio nuevo, que se llamara Municipio Ciudad Audi. Sí. Dicen que uno de los peores enojos que se le llegó a ver en alguna ocasión a Rafael Moreno Vallerosas fue cuando un grupo de especialistas le dijeron, no entra en lo que se va a hacer la ciudad modelo, no entra en ninguna categoría de municipio, porque de acuerdo a la Constitución, población, lo que marca la ley orgánica municipal, etcétera, etcétera, no tiene las características. Una densidad demográfica por principio de cuentas, claro, ¿no? Porque de acuerdo a los planes del morenovallismo, en el año 2020, estamos en el año 2017, en el 2020, esta ciudad iba a ser el cuarto centro urbano más poblado del estado. Sí. Ahí va a ser un ejemplo nacional de desarrollo urbano ordenado. Exacto. Así lo puso. Entonces, resulta que, a ver, si tú llevas a un trabajador a una planta nueva, es una planta nueva, eres trabajador nuevo. Tú no tienes en esa inmediatez disposición para poder comprar una casa. ¿Cuántos trabajadores que están en Audi? A ver, es una pregunta interesante. ¿Cuántos trabajadores de Audi antes no tenían trabajo? Así es. Entonces, si tú tú no tenías trabajo y ya tienes trabajo, no estás hablando de un trabajo que vas a llegar a ganar 120,000, 150,000 pesos y que entonces dices, pues de estos me aprieto el cinturón y nada más me gasto 20,000 al mes y voy ahorrando cada mes 100,000 pesos y me compro una casa. Claro. No son esos salarios. Son los salarios de mucha gente que lo que está resolviendo son sus necesidades básicas en su casa. Oye, y lo que llama la atención... De alimentación, de vestir, sí, ¿qué estás pensando en comprarte inmediatamente una casa? A ver, yo la pregunta que hago, cuando llegó Volkswagen, hubo todo el desarrollo que hay alrededor de Volkswagen en cuanto a viviendas. No, se fue haciendo paulatinamente a lo largo de los años. Claro, yo me acuerdo hace 20 años
Hace 20 años ya tenía mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene Volkswagen? Estás desde los años 60, estás de la época más. de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Así es. Hace 20 años yo me acuerdo pues, que no estaba tan poblado esa zona. Es más, San Lorenzo Olmecatla. tú enfrente de Volkswagen era una zona de terrenos. Entonces pertenece al municipio de San Juan Cuautlancingo y esa parte en específico de San Lorenzo Olmecatla. Se veía como desolado. Y los trabajadores, como sigue ocurriendo, tú ves las filas de autobuses, las filas de autos, no todos viven alrededor de Volkswagen. No, viene de todas, prácticamente de todas partes. ¿Cuántos autobuses usted se encuentra en las madrugadas, en las noches, recogiendo obreros de Volkswagen en diferentes partes de la capital del estado y los municipios conurbados? Oye, lo extraño, ¿sabes qué pasa, Fermín? Que cuando tú ves un desarrollo de complejos, pues, digamos, de vivienda de interés social, de repente ves que en los edificios una o dos o tres o cuatro casas están ya habitadas. Nosotros tocamos el timbre, tienen luz, aparentemente parece que tienen todos los servicios, y aquí no ves un departamento en cientos, uno habitado. A ver, todas las llamadas vivienderas, que eran estas empresas que generaban créditos para hacer grandes conjuntos de viviendas, todas quebraron. ¿Tú te acuerdas aquí en la 43 estaba el edificio de su casita o mi casita, un edificio muy grande ahí? Quebró, hasta después el edificio estaba ahí cayéndose. Todas las vivienderas, como les dicen, quebraron. ¿Por qué? Porque la vivienda en estos momentos está en un momento, si no de crisis, tampoco ya no tiene el crecimiento que venía desarrollando. Ya no tiene ese auge. En años anteriores. A ver, no vamos más lejos. El domingo, este domingo, en la nota principal de la jornada de la jornada nacional, perdón, la cabeza de la nota principal dice: abandonadas 100,000 casas en Juárez. Casas de trabajadores que laboran en maquiladoras. Sí, pero por la violencia, por cualquier cosa. Por la violencia, por las carteras vencidas, porque no pueden pagar los créditos, por las pérdidas de empleo. Estas casas han sido abandonadas. 100,000 casas en Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué se hizo? Pues que es una ciudad que se planea muy bonita, inviertes muchos recursos públicos, pero no estás pensando en que va a existir el dinamismo económico para que realmente funcione. ¿Cómo la van a llenar, Fermín? Esa es la pregunta, ¿cómo la van a llenar? A ver, tú ya tienes los edificios con los servicios, lo que no hay es la población para no que hay utilice esos gente, servicios. ese es el asunto, no hay gente. Aquí es al revés, porque siempre, regularmente, la gente que carece de vivienda, pues bueno, llega a algún lugar, incluso hay siempre pues, algunos líderes sociales o bueno, gente que es aprovechada y que promueve incluso las invasiones de terrenos y empiezan a construir como puede la gente. Y la principal queja es, pues, obviamente, que no hay servicios, que no hay infraestructura para el agua potable, que no hay electricidad. La gente empieza a hacer sus tomas clandestinas de electricidad, empiezan a irse con pipas, pero lo que hay para hacer una ciudad, o para hacer una colonia, ya no digas ciudad, una colonia, pues es gente. Aquí hay todo lo que tú estás diciendo, por mí. Está toda la infraestructura, está todo superpuesto, y lo que no hay es gente. ¿De dónde van a sacar la materia prima de una ciudad? A ver, tú tienes 4,000 trabajadores. Suena atractivo. Pero hay que preguntarnos, de estos 4,000 trabajadores, ¿ya cuántos tienen casa? Sí. Ya tenían casas desde antes de tener trabajo, pues tienen que vivir en algún lugar, ¿no? ¿Cuántos tienen necesidades económicas que aunque no tengan casa no pueden cubrir un crédito? ¿Cuántos por 3 años pues todavía no les alcanza para cotizar Así es. y comprar una casa? Entonces, si tú no prevés todo esto, pues tú haces las casas y las casas se te van a quedar, como está ocurriendo. Ahora ves a la gente de San José Chiapa, por ejemplo, los padres de familia del centro escolar yendo a vivirse ahí. No. Ya tienen su casa en San José Chiapa. En San José Chiapa En Opaluca. no hay empleo, hay mucha pobreza, hay mucho abandono. Solamente 100 personas encontraron trabajo en Audi. El resto de la población sigue viviendo en los mismos niveles de pobreza, de abandono. No es gente que digan, ay, como ya tiene casa. Como ya llegaron los conjuntos residenciales, nos vamos a mudar a los nuevos fraccionamientos, ¿no? Que además son muy pequeños, hay que decir que hacinamiento da promiscuidad. Entonces, estamos viendo que Moreno Valle planeaba estas cosas, pero no estaban acordes a la realidad. Que dijiste que es una idea loca. Pues sí, claro, es una idea loca. Demencial. Porque ahí se van a quedar las cosas, así como se quedó la célula. Eso. Como Mario Marín. ¿Cuánto dinero se gastó? La célula de Moreno Valle. A ver, te voy a decir, por ejemplo, una locura.
esta ciudad Audi está planeada para que sea una ciudad verde. Así están los planes. Y hay agua ahí. A ver, ese es lo que se ha dicho. Que va a ser un modelo porque tiene grandes áreas verdes. Tú las has de haber visto. Sí. O sea, no es como aquí vemos a veces los nuevos desarrollos, que el área verde es ahí una medio jardinera de 20 centímetros de ancho y dicen que sí es el área verde. No, no, no. Ciudad Audi hicieron áreas grandes, pero resulta que no hay agua. No hay agua suficiente para poder En San José Chiapa. garantizar esas Ese áreas proyecto de verdes. Ciudad Entonces, eso es Ahorita demencial. están llegando pipas, allá. Claro, tú me decías que funciona una universidad y un centro escolar. Ujú. Una universidad tecnológica. Bueno, yo sé que todos los días les llevan pipas a esos dos centros educativos para que puedan funcionar. O sea, no tienen, digamos, infraestructura para Claro, o sea, qué grave, abastecerse claro, directamente. qué grave que tu centro escolar, qué grave que tu universidad no cuentes con una red de agua potable. La pregunta es, cuando la instancia de gobierno que manda las pipas deje de tener presupuesto, ¿de dónde van a sacar el O agua? un día que se les olvide, pues ya ve que eso casi no pasa, ¿verdad? O cuando se olviden de la ciudad modelo. Exactamente. Entonces, son locuras, Martín. Da miedo ver esa ciudad. Son locuras porque es dinero público que se echa a perder, como la célula. A ver, te voy a decir cuál fue el último uso de la célula. ¿Cuál? Yo no lo sabía, alguien me lo platicó de muy buena fuente. Usaron un pedacito de la célula, porque tú lo acabaste de decir hace rato, tiene aduanas. Ahí grabaron algunos capítulos de esta serie de la vida de Juan Gabriel. Ah, esta que pasó Azteca, que era primero de No sé, Disney. no sé Era de Disney, quién. sí. ¿Por qué? Porque este cantante era de Ciudad Juárez, Ah, y lo puse como si fuera una aduana ahí. como si fuera la frontera entre México y Estados Unidos. En eso terminó la célula, es el último. O sea, terminado. como set de serie de televisión. Sí, es más, yo creo que ni siquiera han de haber pagado ni nada. Aquí se han invertido por lo menos para infraestructura. No te estoy hablando del complejo habitacional, de eso, porque eso lo desarrollan las inmobiliarias por su cuenta. Pero solamente lo que el gobierno se sabe que le metió para vialidades, para los edificios y para lo que se te ocurra, alumbrado, por lo menos 5.500 millones de pesos. La inversión puede haber sido superior. A ver, volvemos al ejemplo de Volkswagen, Martín. Yo cuando conocí la planta de Volkswagen, era la planta de Volkswagen y alrededor no había nada. Nada. Y se fue paulatinamente Claro, haciendo. la planta fue creciendo, después desarrollaron este modelo de las proveedoras, construyeron el parque industrial, este parque industrial fue necesitando servicios, entonces fueron apareciendo los servicios, hubo trabajadores que empezaron a cotizar en el Infonavit, a tener derechos a créditos, entonces algunos fueron optando por vivir alrededor de esa zona. No necesariamente todos los que viven alrededor de Volkswagen son trabajadores de Volkswagen. Muchos son de las comunidades aledañas y se acercaron a la carretera. Es decir, a partir de una dinámica económica, pues tú vas generando estos servicios. Y no al revés, tú generas los servicios y no hay la dinámica económica. Oye, eso lo enseñaron en Harvard a Moreno Valle. Pues, digamos, tenía que hacerle un reclamo ahí a quien pagó ahí los estudios del señor, ¿eh? A ver, es que el tema es que no son así las cosas, Martín. O sea, ellos no están haciendo las cosas para que funcionen. Es que estos son negocios. Estos son negocios. A ver, alguien se hizo rico construyendo estos edificios, aunque no sirva. Y este complejo ahí enorme. ¿Tú crees que se iban a ir? Iban a decir, ay, no va a funcionar todavía. No nos gastemos ese dinero. No. Ellos lo que menos les interesa es si funciona o no. El tema es aquí, ya gastaste. Ahí se ve, por si vienen a hacer la auditoría, y vamos. Y ya ganamos. Y que pierda, que se chingue la gente. Perdón. Pues, sí, pues eso es lo que pasa. Si no funcionan las cosas, a ver, la célula, a ver, ¿alguien quebró con la célula? Nada, bueno, ¿Los constructores? no, nada. Pues el constructor entrega la célula y dices, me debes tanto, y se le paga, y se acabó. Si no funciona, ya no es asunto de Oye, pero constructor. también, digo, por supuesto que hubo negligencia, corrupción y lo que quieras del gobierno de Mario Marín en el asunto de la célula.
Pero también Moreno Valle no tuvo la intención menor de darle uso a ese lugar, ¿eh? Porque lo utilizaba como propaganda negativa contra Marín. Sí, O sea, sí. lo dejas ahí, ¿no? Y se supo que hubo intentos de empresas de comprar la célula. Hubo una empresa de paquetería, de estas transnacionales, Fuertes. que quisieron comprar la célula y el gobierno del estado no se las vendió. Pues claro que no, porque lo utilizaba también para... Es exactamente lo mismo con Ciudad Modelo. A ver, son locuras. ¿Por qué? Pues porque estás viendo que se está echando a perder el dinero. Y si tú realmente eres alguien que te interesa optimizar los recursos públicos, pues le tienes que dar un uso a la célula. Claro. Y tienes que decir, no va a funcionar este asunto de la ciudad. Pero aquí el problema es, una cosa es que te quieran comprar un terreno donde está una suerte de, bueno, hay infraestructura para una suerte de, pues que era un puente seco, ¿y quién te va a querer comprar una ciudad? Si no es el Monopoly. Por eso, pero ellos ya ganaron. Y lo que siempre hemos dicho, a ver, ¿quién eligió San José Chiapa? ¿Sabes quién lo elige? Pablo Rodríguez Regordoso. No, eso sería muy elevado. Para él. Bueno, esto lo eligen constructores inmobiliarios que hacen negocios. Y antes de que digan, vamos a ir a San José Chiapa, lo primero que hacen es que llegan y compran terrenos muy baratos. Se los quitan a los campesinos. Claro, se los quitan a los campesinos y ya cuando viene todo el desarrollo, entonces los venden a precio de oro. Y seguramente hubo quienes compraron terrenos, tuvieron información privilegiada, compraron terrenos, se los vendieron al propio gobierno, muy caros. Claro. Y no importa si las cosas que para las que van a usar los terrenos sirven o no sirven, ya ganaste. O sea, Audi, por donde quiera que lo veas, la planta armada de Audi, no ha traído más que dolores de cabeza a los poblanos y desfalcos. Claro. Pero en todas las áreas, el área de impacto ambiental, el área laboral, el área de no hay derrama económica, y ahora estamos viendo la ciudad. Exactamente, o sea, son abusos. ¿Y por qué? Pues porque no tenemos contrapesos, porque no tenemos un combate a la corrupción. Ya quisiera yo ver este nuevo fiscal anticorrupción. Pues si fue a chantajear a la madre de un niño asesinado, ¿qué vamos a esperar de respeto? A ver si se mete a investigar la corrupción en Audi. ¿Sabes qué? No, ese va a ser Torquemada, pero para los opositores. ¿Sabes qué va a decir? Pues que nadie le ha pedido. Pues, entonces... Haz tu solicitud, Fermín. No te va a hacer caso. No te va a hacer caso. Por cierto, ya me andan buscando de Ibero, que están enojados de que escribí. ¿Ya se enojaron contigo? Sí, hay un tal Avendaño que anda diciendo que quiere hablar conmigo, que es impreciso, que critiquemos a Ibero porque tienen al fiscal anticorrupción impartiendo la materia de derechos humanos. Bueno, pues sabemos que fue un chantajeador. Bueno. Otras noticias importantes, Martín, hoy es 1 de mayo. Hubo 2 columnas, Fermín, 2 columnas, 2 marchas, 2 movilizaciones de trabajadores. La primera la hizo la UNT y lo que resalta ahí, y ya diría Llave, nuestra compañera que hizo la crónica sobre las 2 marchas, es que pues hubo la exclusión de los grupos sociales, de los sindicatos y las organizaciones laborales que son críticas. Fue una suerte como que la UNT ha venido a llenar ese vacío que han dejado las centrales obreras priistas, tradicionalmente priistas, la CTM, la CROC, tuvieron su desfile y parece que no hubo más allá de algunas consignas pues, de perogrullo, las obvias. Y del otro lado, el FOSIPUE, este colectivo de organizaciones sociales, laborales y campesinas, también se movilizó exigiendo justicia para las diferentes causas que tienen. Resaltó, por supuesto, la participación de un contingente de Jolalpan, que ha sido apoyado por el FOSIPUE, y bueno, es básicamente lo que pasó en la conmemoración del Día del Trabajo en Puebla, Fermín. La Unión Nacional de Trabajadores ya se convirtió en, ¿qué podríamos decir? Es la organización con los viejos vicios del sindicalismo mexicano. Es la nueva CTM. La UNT hoy salió preocupada, los telefonistas, todo esto hicieron ahí vallas para que no se les metieran otras organizaciones en su contingente, porque sabemos que la UNT se vendió al morenovallismo. Totalmente. La Unión Nacional de Trabajadores, que hace años era la vanguardia en el sindicalismo, ahora no lo es. Cuando Rafael Moreno Valle Rosas era gobernador, recordemos que... En la candidatura lo apoyaron, ¿no? La UNT lo apoyó. Cuando Rafael Moreno Valle Rosas era gobernador electo, hubo un evento que se hizo en el edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla, donde vino Francisco Hernández Juárez. El nuevo Fidel Velázquez. Y ahí se mostraron apoyo la UNT y Moreno Valle. Después, como que Moreno Valle se olvidó de la UNT, y un día vino Francisco Hernández Juárez a verle la cara a la gente aquí a Puebla,
porque convocó a una marcha contra Rafael Moreno Valle Rosas, contra la represión, etcétera, etcétera. No vino Hernández Juárez a la marcha y días después sí vino a una reunión a Casa Puebla. A papacharlo. Y a partir de esa reunión, la ONT empezó a jugar un papel sucio a favor del morenovallismo. Uno de los primeros movimientos fue que buscaron sacar a Marcos Mazatle del sindicato de telefonistas, porque Marcos Mazatle encabezaba a uno de los movimientos más críticos del morenovallismo, que era el movimiento, ¿cómo se llamaba? De alternativa social. De alternativa social, más. Y entonces hicieron una confabulación dentro del sindicato, lo sacaron porque Hernández Juárez le prometió eso a Moreno Valle. Le dieron la espalda a las trabajadoras, a las enfermeras del sindicato del Hospital Niño Poblano, Fermín, también la ONT. Así es, y después vino el asunto del sindicato del ISTEP. También lo Claro, la ONT apoyó a esta mujer, que fue muy famoso este caso, de esta mujer llamada Susana, Susana Isabel Andrade Solís. Ella, la secretaria general. Sí, era una historia muy interesante, porque ella se va a inscribir como candidata a la Secretaría General y descubre que todos los que se están inscribiendo para la Secretaría General, en cuanto se van a anotar, los despiden. Es la clásica esquema. Esa es la manera de Moreno Valle, ¿no? Despedían al que quería hacer. De acabar con la disidencia sindical, los despedía. Ella se da cuenta y de manera muy hábil, asesorada por la UNT, va y pide un amparo para evitar un despido. Entonces no la pudieron despedir y tampoco pudieron evitar que se anotara como candidata a la Secretaría General del sindicato. Y ya que se anotó, pues se volvió la líder de la disidencia, del malestar de los trabajadores, y ganó, arrasó en la elección. Y esta mujer, a las pocas semanas de haber ganado, traicionó a la base, traicionó a los que la llevaron y se pasó del lado de la parte institucional, el morenovallismo. El morenovallismo. Y entonces había muchos trabajadores despedidos, ella no hizo nada por sus trabajadores, había muchos abusos. Eso sí, se escondía, Fermín. Nosotros la buscamos varias veces. Hasta la fecha se sigue escondiendo. Y entonces hubo una rebelión en el sindicato y la destituyeron. Y bueno, la UNT se puso del lado de Susana Isabel Andrade Solís, cuando era claro que en un principio la respaldaron los trabajadores y después los mismos trabajadores que la respaldaron la echaron. O sea, Francisco Hernández Juárez traicionó a Mazatle, traicionó al Hospital Niño Poblano, a los sindicalistas y al ISTEP. Entonces, él tiene un personero que aquí opera en Puebla que se llama Luis Escobar, que es miembro de la dirigencia nacional de la UNT, quien viene aquí a Puebla a hacer arreglos con el gobierno del estado, y queda claro que la UNT hoy marchó y como haciendo a un lado a todos los grupos que no son afines al morenovallismo. Salieron hoy con una consigna interesante, que iban a exigir la liberación de los presos políticos. Ya salieron, bueno, no han salido. Quedan los de la 28 de octubre nada más, 3. Digamos, el momento más álgido ya pasó. Cuando fue el momento, no decían ni cuando fue el momento nada más importante de los presos políticos, no decían nada la UNT. Guardó silencio. Cuando era momento de que la UNT con su fuerza sindical, la fuerza de todos los sindicatos que tienen, marcharan en contra de Moreno Valle a favor de los presos políticos, de su liberación. ¿Te acuerdas de esta marcha enorme que dejaron, hubo grupos incluso antagónicos ideológicamente o personalidades antagónicas como Andrés Aranda y Marcos Mazatle que marcharon hacia Casa Puebla, que se esperaba el respaldo de las organizaciones sindicales? Dejaron sola a la sociedad poblana. Es que acuérdate que según lo que reportan hoy los reporteros aquí en la Jornada de Oriente, Yadira Yaven y Carlos Rocha, dicen que más o menos habrían participado hoy unos 10,000 trabajadores. Yo recuerdo que en el segundo año de Rafael Moreno Valle Rosas marcharon más de 30,000. Cuando Marcos Mazatle, estaba en el sindicato de telefonistas, estaba en la UNT, movilizaron a todos los sindicatos de la UNT y salieron con la principal consigna de protestar contra la política autoritaria de Rafael Moreno Valle Rosas. Por eso el gobierno del estado, el gobierno de Moreno Valle, vio la necesidad de pactar con Francisco Hernández Juárez, el líder nacional que de la termina UNT. apuñalando por la espalda a Mazatle. A todos los que habían confiado en la UNT en Puebla. Es el nuevo Fidel Velázquez, Se quedan los pero ellos se dicen del movimiento democrático laboral. A ver, ¿cuál democrático? ¿Cuántos años lleva? A ver, 30 años. Francisco Hernández Juárez está desde la época de, si no estoy mal,
Desde Miguel de la Madrid. Antes de Salinas, ¿verdad? Sí. Échale, ¿cuántos sexenios? A ver. De la Madrid, Salinas, Pon tú que Cedillo. pon tú que han de ser Bueno, como 2 o 3 años Salinas, de Miguel de la Madrid. Salinas, Cedillo. Van 9. Van 15. Fox, 21, Calderón 27. y Peña Nieto. Más 30 años. Más de 30 años en el poder. ¿Qué democracia puede ser eso? Bueno. Además, un hombre que saben que anula a todos los opositores. Hay una noticia importante que ocurrió este viernes, Martín, que tenemos que evitar acostumbrarnos. Exactamente. Bueno, hay dos noticias importantes. Una ocurre aquí en la ciudad de Puebla, otra ocurre en Tehuacán. Así es. Pero ese es el riesgo que corremos aquí en Puebla como sociedad, de que nos empecemos a acostumbrar a estos hechos de violencia. Por un lado, un muchacho universitario. Sí, ya egresado del Centro de Comunicación y Ciencias Humanas. Ajá, de una escuela que su fundador era Agustín Ugarte. Tuvo una muerte absurda, tonta, que la verdad cuando conocemos estas historias nos deberíamos aterrorizar como sociedad, indignar y no verlo como una noticia más, acostumbrarnos a desayunar con malas noticias o con noticias violentas. Este muchacho, su único Eric Bolio se llamó. Error, pecado, omisión, lo que tú quieras, fue subirse a un autobús del transporte público donde fue asaltado. Sí, y lo que relatan es que fue apuñalado. Bueno, más bien le dispararon. ¿Qué fue lo que pasó? Que Eric Bolio estaba en esta unidad de transporte público, parece que son 2 o 3 sujetos quienes la abordan, asaltan a todos y uno de los delincuentes encañona a una mamá que llevaba a su bebé con ella y Eric reacciona para defenderla y le dan 3 balazos. Matan a este muchacho de 22 años que estudiaba era egresado del Centro de Comunicación y Ciencias Humanas. Por cierto, era colaborador de Pame Tajonar, la periodista ambiental en Tierra Baldía. Le llegó a ayudar con las redes sociales y hacía también los enlaces en los programas. Y bueno, nuevamente, Fermín, ya nadie está a salvo, no están a salvo ricos, no están a salvo pobres, no están a salvo clase medieros. En cualquier momento te meten un balazo en el transporte público y pues las autoridades no hay nada. Y luego está también lo que pasó en Tehuacán. En Tehuacán, en la comunidad de Tehuacán, resulta que hay una presunta banda de delincuentes que se hacen llamar los Acevedo. La gente ya se cansó y hubo una reacción, lincharon a uno y golpearon al resto de los integrantes de esta banda. Y tiene que ser la gente la que se haga justicia. Bueno, lo mismo va a empezar a pasar en las unidades de transporte público, no te quepa duda, ¿eh? Pues sí, pero esto es una barbarie, Martín, porque entonces la gente se hace justicia por su propia mano. Entonces los delincuentes no se espantan. No. Cuando salen estos legisladores haciendo idioteces de que vamos a aumentar las penas, eso no espanta a ningún delincuente, porque en este país la corrupción y la impunidad hacen que no importa que estés condenado estés cometiendo los peores delitos y pongan las peores condenas, no pasa nada. Ahí está el caso de los Porquis, ¿no? Que todavía hasta en un video confiesan que violaron a una muchacha y el juez los exonera y resulta que para eso no hay pruebas para eso. Claro. Y en este caso, pues, ¿qué pasan? Los delincuentes lo único que van a hacer pues es que se van a armar más, van a ser más violentos, van a actuar en grupo, van a actuar más coordinados, se van a especializar y entonces vamos a tener una espiral de violencia creciente. Así es. Si antes el tema era que te arrebataban el monedero, te sacaban la cartera, que había hasta como estos carteristas con mucha habilidad para sacarte la cartera y no te dieras cuenta, ahora ya no es eso. Ahora ya es darte, como se dice vulgarmente, clavarte la punta, es decir, un objeto punzocortante. O estas armas de fuego. O dispararte, o incluso esto que pasa de que no solamente asaltan, sino que agreden sexualmente a las pasajeras. Así es. O que de repente hay rutas del transporte donde se vuelve cotidiano. O sea, ya es frecuente. O sea, cada vez ¿Qué lugar más público, Fermín, que el transporte público? Dime. Y que no haya seguridad en ese lugar. No, pero a ver, te asaltan caminando en la calle, ya, Martín. Te meten asaltan a tu casa. en los estacionamientos de los Oxxos. Tú hablas con los despachadores de gasolina y te dicen ya N cantidad de cosas, desde actos de vandalismo de muchachos, de hombres adultos, de mujeres que se van sin pagar, hasta los que sacan un arma para quitarles el dinero.
el robo a casa habitación, Robo de autopartes, robo de vehículos. que otra vez volvemos a lo mismo. Antes había ladrones que tenían esta habilidad para irse a meter a tu casa cuando no estabas, vaciar tu casa. No, ahora es el tema es que ya no están esperando a que no estés, es irte a meter cuando estés y matarte y agredirte. Oye, violaciones, feminicidios, secuestros. Y no vemos en realidad una capacidad de nuestras autoridades. No. Ni del gobierno del estado, ni del ayuntamiento. Bueno, que van a No, poner de los ayuntamientos. que van a poner los botones de pánico Eso y no las sirve, cámaras. los botones de que ya pánico estés no tranquilo, sirven, que estés tampoco tranquilo. sirven las cámaras. A ver, ¿cuántos videos, Martín, hemos visto de que se ve cómo asaltaron una casa, cómo le robaron a una mujer, cómo Casi se hasta roban cómo la violan. un coche en 30 segundos, cómo un día, por ejemplo, aquí un video muy famoso de cómo unos tipos llegan, le roban una llanta a un coche, aparecen de la nada 2, 3 policías en moto, los persiguen y al final huyen. Y estos videos siempre son nada más para indignarnos. Así es. Porque nunca son las historias de que, bueno, ya los tienes ahí en video y ya los detuvieron. No, las cámaras solamente sirven para que documentemos nuestro pesimismo sobre Como decía Monsiváis, ¿no? Sí, claro, sobre la falta de inseguridad, para que nos sigamos espantando. Yo hasta a veces he dicho que parece que las autoridades están coludidas con la delincuencia. Porque si tú muestras esos videos, Martín, lo único que haces es meter miedo. Y metes miedo y entonces la gente se vuelve más vulnerable frente al tema de la delincuencia. Pero el miedo se llega a acabar, Fermín, y la gente se cansa. Pues sí, y lo que está pasando por ejemplo, en Tehuacán, que ya empiezan a hacerse por justicia por su propia mano, un día va a ser esto ingobernable, porque también habrá gente que se intimida, pero habrá otros que no. A este muchacho precisamente lo asesinaron porque interviene cuando encañonan a una mamá. Es que precisamente es a lo que se llega, Martín. En lugar de que tú digas, se hace justicia, empieza a haber más tranquilidad. No. Lo que surge es la ingobernabilidad. Así es. A ver, ya lo vimos en Michoacán. Michoacán, a ver, lo digo con mucho respeto, ya parece el Medio Oriente. Tú ya de repente, tú ya no sabes quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Porque ¿Con quién estás seguro, con quién no? estas autodefensas que surgen como una alternativa porque el Estado no está a la altura para resolver el problema de la delincuencia, después de que ya militarizaste el Estado, después de que Felipe Calderón el primer día de su gobierno mandó miles de policías y de soldados y al final Tal vez se puso su chaquetita y se vistió de militar. Y le quedaba grande. No se solucionó la violencia. Como todo le quedó grande. Un sexenio después aparecen las autodefensas y las autodefensas aparecen después controlando los territorios y delinquiendo y peleándose entre ellos y todos se acusan Mutuamente. de proteger actividades ilícitas y no solamente controlan el narcotráfico, no solamente controlan los robos, los secuestros, controlan la producción de aguacate, controlan la extracción de minerales, controlan los puertos, controlan las plazas comerciales, les cobran a los comerciantes. Entonces, lo que llega es efectivamente la ingobernabilidad, llega el caos. Así es. Ojalá que uno dijera, se organizan los vecinos y entonces agarran a los ladrones y se los entregan a la policía y se hace justicia y los delincuentes se alejan. No, eso no pasa. Es terrible lo que está pasando, Fermín. Bueno, pues hasta aquí, este es nuestro programa, aquí vamos. Esta fue la edición del 1 de mayo. Así es. Para la mayoría de la gente es un día de asueto. Ya están regresando para mañana a clases, a los trabajos. Sí, es un día hoy triste para los que regresan mañana a trabajar. Pues ¿Fue triste para ti hoy regresar? No, pues ya trabajamos hoy, ya fue Por triste eso. de ayer para hoy. Estabas triste, ¿eh? Ya ahorita pues ya nos acostumbramos. Estabas triste, ¿eh? Yo sí me pongo triste, ¿eh? ¿Tú No, no? no, yo estoy contento de venir a trabajar, sí. Ah, pues Todo entonces eres un espécimen raro, porque los seres humanos normales nos da mucha tristeza cuando Volver a regresamos a trabajar. trabajar. ¿Tú, Rubí, estuviste triste? Es de humano. No, pues hasta parecen de la jornada. Ok. Bueno, pues pásela muy bien, disfrute esta noche muy calurosa. Sí, hay esos calores que no son andropausias ni menopausias, es el calor normal. Disfrute mucho esta noche calurosa, mañana vaya a trabajar con calma, no vaya con prisas, porque Se acaba también la semana antes, Fermín. El 5 de mayo es día de asueto. sí, el viernes. esta semana que viene es una semana de muchos Puentes, ¿no? El viernes es 5 de mayo, no va a haber clases, después viene el 10 de mayo, luego viene el 15 de mayo. y en las escuelas viene el último día del mes que es consejo técnico, muchas suspensiones de clases. ¿Ven? Lo malo es que nosotros ya no somos estudiantes,
Pero bueno, solamente tenemos pocos días feriados, como fue este 30 de abril. Gracias. Pero aquí lo vamos a seguir acompañando. Lo esperamos mañana aquí en este espacio, desde la redacción de La Jornada, en el programa Aquí Vamos, el programa de La Jornada de Oriente para sus redes sociales. Muy buenas noches. Buenas noches.